Buenos días, jóvenes. Hoy vamos a hablar de los géneros periodísticos, pero antes de entrar en materia, hay que recalcar que la teoría del periodismo divide a los textos periodísticos, o sea, nuestro trabajo reporteril que después se ve expresado en algún tipo de trabajo o de texto en categorías. Y estas categorías pues las llamamos géneros periodísticos. Algunos autores las clasifican en tres grandes líneas, que son los géneros informativos, los géneros de opinión y los géneros híbridos o mixtos. Y también hay autores que a esta última categoría les conocen como los géneros interpretativos. Entonces, después de aclarar, porque se van a encontrar diferentes clasificaciones y subclasificaciones de los géneros. Y como bien ustedes saben, esta clase se llama Géneros Periodísticos 1, pues nuestro principal categoría o subcategoría que vamos a trabajar es la noticia, ¿verdad? En eso nos vamos a concentrar. Entonces, bienvenidos a la clase de Géneros Periodísticos 1. El periodismo es una forma de comunicación social a través de la cual se dan a conocer y se analizan los hechos de interés público. En esta clase nosotros vamos a aprender a descubrir cuáles son los criterios para seleccionar una noticia, cuáles son los criterios que un hecho de interés público tiene para que se convierta en noticia. Entonces, en la teoría de las 5W, ¿por qué le llamamos la teoría de las 5W? Porque es una teoría norteamericana que dice que el periodismo o la información periodística responde a las preguntas esenciales del qué, quién, cómo, cuándo, dónde y por qué respecto al acontecimiento social, ¿verdad? Y se le llama la teoría de las 5W porque precisamente es en inglés que estas preguntas inician con la letra W. What, when, where, when y why, ¿verdad? Entonces, por eso se llama la teoría de las 5W. Pero en español es responder a estas 5 preguntas esenciales. ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Y por qué pasó esto? Si nos da tiempo de investigar hasta ese nivel. Los criterios para seleccionar la noticiabilidad: tenemos la oportunidad, pasó algo en fecha reciente o nos acabamos de enterar de algo. El impacto es otro de los criterios. ¿El hecho afectará a muchas personas o solo a unas cuantas? La proximidad es otro de los criterios. ¿Qué tan cerca sucedió algo, ¿verdad? O qué personas que conocemos estuvieron involucradas. Uno de los criterios también que se da mucho en las noticias es la controversia. Hay desacuerdos entre la gente en torno a eso. Entonces este es un criterio que si la reúne el hecho de interés público puede convertirse en noticia. También tenemos la prominencia, que estuvo involucrada una persona muy conocida en esas actividades, ¿verdad? En ese hecho. Entonces esa es la prominencia. Y la actualidad, que es uno de los criterios, podemos decir, más importantes, es si la gente está hablando de ese tema en ese momento. Por ejemplo, los influencers, ahorita que estamos en la era digital, pues tocan los temas de interés público del momento. Twitter es una de las redes sociales pues que se destaca por tocar temas actuales del momento. Y otro de los criterios que tenemos es la extrañeza, ¿verdad? Si el hecho que sucedió es insólito, se puede convertir en noticia. Entonces, aquí tenemos en esta diapositiva pues la periodicidad, ¿verdad? Que es
cada cuánto se dan estos hechos, en qué momento, la oportunidad, que ya lo dijimos, la verosimilitud y el interés, que son características fundamentales del ejercicio periodístico. Ahora es importante recalcar ahorita que el periodismo pervierte su función cuando tergiversa estos criterios, ¿verdad? Cuando miente, cuando negocia o cuando manipula la información. Hay instrumentos del periodismo, ¿verdad? Podemos clasificarlos en prensa escrita, que son los periódicos impresos, tenemos las revistas especializadas, tenemos suplementos. Eso pues se clasifica dentro de los instrumentos del periodismo escrito. También tenemos el periodismo radial, y la radio es un instrumento muy potente. Ustedes ya lo vieron en la clase de introducción y la clase de historia, ¿verdad? Sabiendo de dónde venimos, pues la radio es uno de los medios de comunicación con mayor penetración, con mayor audiencia, es muy poderoso. Y sus instrumentos pues son los programas de noticias, aquellos que nosotros vamos a monitorear, los programas de opinión que hay ahí también, y hay que saberlos distinguir. Por eso estamos en esta clase de género, porque vamos a distinguir cuáles son los géneros informativos y cuáles son los géneros de opinión. Tenemos en la televisión también un instrumento potente porque lleva imágenes y lleva audio. Entonces esto hace que entre mayor cantidad de sentidos nos atrape o nos estimule, pues mayor pues va a ser el impacto de ese mensaje. Y en la televisión pues encontramos noticieros, programas, canales. Y por último, el más reciente pues de los medios de comunicación masivos y que ha transformado las comunicaciones es el internet, a través del periodismo digital, los videoblogs, la radio digital o los posts y las fotografías. Los géneros periodísticos se distinguen entre sí por su carácter informativo. Podemos decir que de la información de este género pues nacen los demás géneros. Si no hay información, si no hay noticia, pues que es la cuna de los géneros periodísticos, no va a haber después una interpretación o podemos hacer un híbrido de estos contenidos. Entonces queda claramente establecido que se distinguen entre sí por su carácter informativo, interpretativo o híbrido de sus contenidos. Podemos decir también que se entremezclan y pueden enriquecerse con elementos formales de las otras disciplinas. Es por eso que nosotros llevamos muchos componentes del español, porque a través de nuestros textos periodísticos los podemos enriquecer con los cuentos, los ensayos, la novela. Entonces es importante un buen manejo del idioma para que nuestros trabajos periodísticos sean de calidad. Aquí vamos a hablar de los géneros informativos. Ya entramos en la clasificación y esta sería la subcategoría del género informativo. En primer lugar tenemos a la noticia, ¿verdad? Que es el subgénero fundamental del periodismo. Esta es la que nutre a los demás géneros porque da a conocer los hechos de interés colectivo, los da de manera impersonal y se refiere únicamente a lo que ha pasado, a los hechos puros. No debemos de dar nuestra opinión. En la entrevista, pues, es un diálogo que recoge noticias, opiniones, comentarios, juicios de las personas a las cuales nosotros entrevistamos y que como periodistas podemos discernir que su opinión es importante en ese momento para enriquecer la noticia. Y el reportaje, que también entra dentro de los géneros informativos, es el más vasto de los géneros porque investiga, describe, informa, entretiene y documenta, ¿verdad? Es el género mayor porque usted puede extenderse 2, 3, 4 páginas, porque ya en este momento del reportaje, pues el periodista va a tratar de profundizar en elementos que cuando estamos frente a la noticia, pues por la inmediatez no podemos ahondar.
En cuanto a los géneros de opinión, tenemos el artículo y el editorial como subcategorías. El artículo pues es el género subjetivo clásico donde el periodista expone sus opiniones y juicios sobre las noticias y temas de interés general. Es aquí donde nos damos ya a título personal pues la libertad de opinar y emitir juicios acerca de la noticia, pero está pues claro que es una opinión. En cuanto al editorial, pues resume la posición doctrinaria o política de la empresa informativa frente a los hechos de interés colectivo, no va firmado, y en algunos medios de comunicación hay comités editoriales, o sea que se reúne un grupo de personas a tomar pues una posición con respecto a lo que está pasando en el país o en la comunidad. En cuanto a los híbridos, se le dice híbridos porque es la mezcla de uno y otro de los géneros. También se le conoce como mixtos y podemos encontrar la crónica, que es la exposición, la narración de un acontecimiento en el orden en que fueron desarrollándose y se caracteriza por transmitir pues las impresiones que este hecho dejó en el cronista o en el periodista. Generalmente vamos a encontrar crónicas legislativas porque una sesión del Congreso Nacional pues tiene un inicio, tiene un final, entonces vamos a presentarle a nuestro auditorio, a nuestros televidentes, a nuestros lectores pues cómo se desarrolló la sesión de principio a fin, ¿verdad? Qué elementos se fueron presentando durante el tiempo. Lo mismo podríamos hacer una crónica deportiva porque vamos a comentar desde que inicia el partido hasta el final. Y en la columna pues trata con brevedad uno o varios asuntos de interés público y puede ser informativa, puede ser un comentario, puede ser una crítica o una reseña. En la estructura de la noticia pues vamos a clasificarla en titular, en la entrada, en el cuerpo y en el remate. Yo creo que ustedes en las clases anteriores pues ya han visto una estructura de una noticia. Una de las partes principales y muy llamativas y muy creativas es el titular, pues que llama la atención de la noticia, es el gancho porque captura el interés público. En la entrada pues es una síntesis de la noticia, del hecho, ¿verdad? Y está debe de estar resumida y contestar las preguntas más importantes de esta teoría de las 5W: qué, quién, cómo, dónde y cuándo. Entonces en la entrada vamos a sintetizar nuestro contenido del cuerpo de la noticia en un solo párrafo. En el cuerpo pues se desarrolla la noticia en una estructura de pirámide invertida, que quiere decir de lo más importante a lo menos importante. ¿Por qué se llama pirámide invertida? Pues se llama pirámide invertida porque es darle vuelta a la pirámide y dejar lo más pesado, lo más grande arriba y lo menos importante abajo, o sea, la puntita de la pirámide. ¿Por qué? Porque si no hay espacio, entonces los elementos menos profundos o los elementos menos importantes pues son los que se van a borrar. En aquel momento pues en la prensa escrita pues no había espacio para mucho contenido, entonces se abogó por ese tipo de estructura. Y el remate es la conclusión del hecho noticioso, pero no solo vamos a darle un fin sin sabor, sino que vamos a dar elementos importantes, pero no tan importantes como los que debe llevar la entrada. Dentro de la estructura de la noticia pues tenemos el titular, que es la llamada de atención con que los medios informativos anuncian la noticia. Debe de ser muy creativo porque es un gancho informativo para que las audiencias lean nuestros productos o nuestros textos periodísticos. Por ejemplo, aquí dice drama sobre la pobreza conquista los Oscar y es altamente creativo porque me deja en suspenso, me deja con esa duda y obligatoriamente tengo que leer la noticia para saber de qué estamos hablando.
Otra de las características de la estructura es la entrada. En la entrada, pues también le conocemos como lead, que es la palabra en inglés, ¿verdad? Lead, que significa entrada en el lenguaje periodístico, que es más que todo el primer párrafo donde se da a conocer lo más sobresaliente del hecho. Entonces aquí tenemos señalada la entrada y como les decía anteriormente, aquí voy a saber cuál es la película que conquistó los Oscars y ahí dice que es la película británica Slumdog, creo que es Cómo ser millonario, ¿verdad? Que fue filmada en los suburbios marginales de Bombay, la India. Ahí estamos dando dónde, ¿verdad? Primero, cuál es la película. Y ahí están dando esos elementos importantes que contestan las 5W o las 5 preguntas más importantes. En el cuerpo de la noticia, pues es el desarrollo de la noticia dada a conocer por el titular y la entrada y se ordena de lo más importante a lo menos importante en la estructura de la pirámide invertida. Ustedes van a oír ciertos periodistas que la estructura de la pirámide invertida pues está desfasada, que ya está superada, que el internet pues maneja diferente la estructuración de los textos periodísticos, pero siempre es importante conocerla porque dada pues la poca disponibilidad de tiempo de nuestras audiencias, de nuestros lectores, pues siempre vamos a dar a conocer lo más importante al inicio. Entonces, es en el cuerpo donde nosotros vamos a meter pues las opiniones, las entrevistas, los datos que investiguemos, el contexto, los antecedentes de ese hecho noticioso. ¿Cómo vamos a construir la entrada periodística? Pues debe ser regular, fluida, el tono impersonal, debe ser objetiva, o sea, regirse de lo que le han dicho o de lo que ha visto. El lenguaje debe ser claro, los tiempos verbales simples, pues si ya está en pasado, es algo que pasó, pues lo vamos a expresar. Si es algo que va a pasar, pues lo vamos a decir en futuro y no vamos a mezclar los tiempos verbales. Y aquí pues nos sugiere que preferiblemente va a ser en pasado, porque vamos a cubrir el hecho ya cuando lleguemos a la redacción o cuando ya reportemos, pues ya el hecho pasó. Y la puntuación es en base a comas, punto y coma, 2 puntos, evitando en lo posible pues el uso del punto y seguido y rehuyendo siempre de los párrafos largos. Entre más concisos seamos, pues mejor va a quedar nuestro texto periodístico. En cuanto a la entrevista, podemos decir que se dividen en varios tipos. Tenemos la entrevista noticiosa o informativa, que es aquella que busca pues obtener información noticiosa, y esa es la que nosotros vemos a diario en los noticieros, ¿verdad? Que el reportero va y le pregunta a la fuente qué opina, cuál es el criterio, cuáles son las decisiones que se han tomado en torno al hecho. También tenemos la entrevista de opinión, que es la que sirve pues para recoger los comentarios, opiniones o juicios de personajes sobre las noticias del momento o sobre temas de interés permanente. Y también tenemos entrevistas de semblanza, pues que tienen el propósito de hacer un retrato escrito de un personaje. Entonces, vamos a hacer la semblanza del rector de la universidad. Entonces, voy a entrevistar a personas que estén cerca de él, a personas que incluso sean opositores a él, pues para hacerme una idea muy neutral de cómo es el personaje. Pues dentro de las fases de la entrevista, así a grosso modo, vamos a ver que hay una preparación, una realización, un examen de datos y por último la redacción. Entonces, hay una lectura periodística que se debe estar informado acerca de todo lo que sucede, leer, observar y escuchar todos los medios. Este ejercicio lo vamos a hacer nosotros y se llama monitoreo. También hay que hacer una lectura literaria. No solo se trata de redactar, es de que cada día nosotros vamos perfeccionando nuestro estilo, el uso del lenguaje.
el estilo es muy personal. Nosotros les vamos a enseñar un estilo pues general, pero a medida ustedes vayan escribiendo, pues van a enriquecer sus noticias, su lenguaje y van a adoptar un estilo propio y en el cual nuestras audiencias pues van a identificarse con ustedes por su estilo periodístico. Y también al momento de hacer la entrevista pues es importante la ética en el manejo de la información y en la transcripción de lo que nos dice. Hay que ser muy fiel a las transcripciones porque nuestros entrevistados, si tergiversamos por inatención, ¿verdad?, pueden molestarse con nuestro trabajo y no se va a ver profesional. ¿Qué vamos a obtener del entrevistado? Pues podemos conseguir que se haga una revelación inédita, podemos llevarlo a formular importantes denuncias, vamos a mostrar un ángulo desconocido del personaje, porque muchas veces solo lo conocemos dando entrevistas o declaraciones, pero no vemos quién es él. Entonces, esto le puede parecer al público muy interesante. Podemos producir en él una exposición de interés público, obtener un retrato completo de su personalidad, dependiendo de cómo pues nosotros lo redactemos, y podemos exponerlo como un caso testigo. Entonces, podemos sacarle mucho provecho a la entrevista. Vamos a hablar de reportaje, que es el subgénero mayor del periodismo, es el más completo de todos. En él caben las revelaciones noticiosas, la vivacidad de una o más entrevistas, las notas cortas de la columna, el relato secuencial de la crónica. Por eso se dice que es el más completo, porque en el reportaje el periodista profundiza. Por ejemplo, si nosotros queremos hacer un reportaje del COVID-19, imagínense cuánta información, cuánta profundidad. Entonces, en el reportaje pues nos damos gusto, nos extendemos, pero debe ser muy profesional, ¿verdad? No solo es llenar páginas o espacio, sino que cada minuto, que cada línea sea muy bien aprovechada. Las características del reportaje pues profundiza en las causas de los hechos, explica pormenores, analiza caracteres, produce ambientes sin distorsionar la información, ¿verdad? Entonces, esto no nos da, no se nos da el espacio en la noticia, porque la noticia es inmediata, o sea, está ocurriendo y hay que decirlo. Y no necesariamente o no siempre van a estar todos estos elementos disponibles o todas las personas ahí para que nos profundicen. Entonces, por eso se crea la categoría del reportaje, porque es aquí donde el periodista trabaja con más tiempo, porque investiga, porque observa, porque tiene la capacidad de escoger a quién le va a preguntar, quién es esa fuente experta que va a nutrir con los datos, con la información, mi trabajo periodístico. Entonces, la información del reportaje debe presentarse de manera amena, atractiva, de manera que capte la atención del público. ¿Por qué? Porque es un tema que ya se conoció en la noticia. Entonces, vamos a tratar de que sea atractivo el trabajo periodístico de reportaje y la gente quede más informada. En los tipos de reportaje podemos encontrar el reportaje demostrativo, que es el que prueba una tesis, investiga un suceso o explica un problema. También encontramos los reportajes descriptivos, que estos retratan situaciones, también pueden retratar personajes, lugares o cosas. Estos reportajes pues les encanta a los lectores porque los transporta, y es aquí donde el periodista debe ser creativo y tener un buen manejo del lenguaje escrito para transmitir todas estas emociones. Lo mismo que en el reportaje narrativo, porque relata un suceso, hace la historia de un acontecimiento, y por eso es que tiene semejanzas con la crónica y el ensayo. También tenemos los reportajes instructivos que divulgan un conocimiento científico o técnico, ayuda a los lectores a resolver problemas cotidianos, es incluso muy pedagógico.
Los reportajes de entretenimiento pues sirven principalmente para hacer pasar un rato divertido al lector y tiene la semejanza con la novela corta o el cuento. Pues dentro de las fases de reportaje tenemos la preparación. Como un periodista pues debe enfrentar un reportaje preparándose, leyendo documentos, periódicos, antecedentes del hecho, de la persona, de quienes están involucrados. Entonces esa es una preparación, o sea, debe estar bien informado para que haga preguntas inteligentes, ¿verdad? En la etapa de la realización, pues aquí es el periodista va a investigar, va a consultar fuentes, va a consultar documentos, va a realizar entrevistas y se va a sumergir en la temática a profundidad. En el examen de datos, pues debe realizarse toda la información obtenida que respalde el contenido del reportaje, ¿verdad? Entonces, esta es la documentación y usted va a empezar a decir esto me sirve, esto no me sirve, esto es más importante, esto es menos importante. Y por último, pues va a redactar, va de todos los elementos que usted investigó, va a destacar ese dato más importante en la entrada, eso que llama la atención, esa revelación, eso que nadie sabe, entonces usted lo va a dar en la entrada, va a desarrollarla, siempre puede acudir a la estructura de la pirámide invertida o a la estructura truncada o a la estructura diamante, a cualquiera de las estructuras redaccionales que usted quiera. Y por último va a dar un remate que debe de ser muy profesional, muy bonito y que deje ese buen sabor de boca en el lector. Bueno, la crónica es el relato pormenorizado, secuencial y oportuno de los acontecimientos de interés colectivo, ¿verdad? Es el antecedente directo del periodismo actual y básicamente la crónica se ocupa de narrar cómo sucedió un hecho determinado. Entonces la crónica va a recrear esa atmósfera en que se produjo ese suceso público, me va a dar los pormenores, los detalles, paso a paso. Esa es la crónica. Y claro, hay que utilizar un lenguaje atractivo para que la gente pues nos lea de principio a fin. Dentro de las características de la crónica, pues este relato, que es el orden cronológico de cada uno de los momentos y elementos que hacen importante el acontecimiento, ¿verdad? Entonces, aquellos puntos donde el periodista mira que son importantes, que se deben dar a conocer, pues se van anotando tal y cual van pasando. También tiene la característica de ser público, entonces tiene un lenguaje claro y sencillo porque nosotros llegamos a audiencias masivas, entonces nos encontramos todo tipo de público. Debe de ser oportuno y se debe de presentar cuando el hecho acaba de ocurrir, ¿verdad? Pues no ahí al instante, pero sí porque hay que procesarlo para prensa escrita, pero igual si está en televisión en vivo, entonces usted lo va a presentar oportunamente. Y otra de las características es cómo sucedió, entonces se sustenta principalmente en la pregunta ¿cómo? Los tipos de crónica, tenemos las crónicas informativas que se limitan a informar del suceso y no emiten ningún juicio de valor, es más que todo como la noticia. La crónica opinativa, pues que aquí el periodista intercala comentarios y acotaciones del cronista, por ejemplo en deportes, ¿verdad? Que están relatando el partido, pero a la vez están emitiendo pues juicios de valor o comentarios el cronista deportivo. Y la crónica interpretativa, que hace interpretaciones y emite juicios acerca del hecho en general o de los elementos sustanciales. Entonces aquí pues ya el periodista, conociendo la fuente, conociendo cómo se desarrollan los hechos, puede aportar esos juicios de valor. La columna es de los géneros de opinión y el texto aparece en un lugar y con una periodicidad fija, con títulos en general y es permanente y informa brevemente acerca de varios hechos de interés público. En los periódicos las columnas ya tienen el lugar preestablecido donde van a aparecer. Por ejemplo, la columna del diabético.
Entonces hay alguien que se encarga de elaborar textos informativos para la comunidad diabética, para la gente que le interesa saber a profundidad sobre temas importantes que se dan acerca de cómo tratar la enfermedad, de cuáles son los medicamentos, cuáles son los valores referenciales importantes que debe manejar. Y en los periódicos está establecida en un determinado número de páginas. Aparecen, ya tienen un diseño preestablecido y ahí pues se dan artículos de interés particular y específico de lo que trata, aunque sea y su título sea general, pues se puede hablar de la misma temática. Las características de la columna es que tienen un nombre fijo, un título que la identifica, por ejemplo, la columna del diabético, o la Honduras, cultura y paz, por ejemplo, son nombres fijos que están ahí y se identifican. También tienen un lugar fijo, se le asigna siempre el mismo lugar para que los lectores ya sepan que está ahí, no la van a andar buscando en todo el periódico. Tienen una periodicidad, o sea, son diarias, pueden ser semanales o pueden ser mensuales, entonces así la gente ya sabe qué día del mes va a salir o qué día de la semana o pues si sale diaria. Tiene una presentación uniforme, su estilo es característico del que le escribe y habla de temas habituales. En cuanto a la redacción, la columna tiene que ser breve y concisa, tiene que tener agilidad, un uso de oraciones en su forma más simple, sujeto, verbo y predicado, tiene sencillez, palabras que todos comprendan, hay una familiaridad en términos del tono. En cuanto al artículo y el editorial, que podemos meterlo dentro de los géneros de opinión, o están dentro de los géneros de opinión, pues son géneros subjetivos y se definen con claridad posiciones políticas e ideológicas de los periodistas o de las personas que los escriben en lo individual y de las empresas periodísticas a nivel institucional. Porque el artículo es de un periodista o de una persona que escribe o que se le conoce con el nombre de articulista. Entonces, pues aquí ya trabaja la opinión política e ideológica a manera individual en los artículos. Pero a nivel del editorial ya es la empresa periodística a nivel institucional pues que emite esas posiciones políticas e ideológicas. En el editorial, este género es mediante el cual una publicación da a conocer su punto de vista sobre un acontecimiento de interés actual. Una de las funciones primordiales del editorial es analizar y enjuiciar de acuerdo con su trascendencia los acontecimientos más importantes del momento. Y esto lo hacen desde los medios de comunicación, o sea que es una posición institucional. Las características del editorial pues no se firman porque representa el pensamiento no solo de las personas que lo escriben o de la persona designada para escribirlo, sino que representa el criterio ideológico y político de la empresa periodística en ese momento. Es un escrito sistematizado, o sea, debe estar bien estructurado. Comenta los sucesos que cada empresa periodística considera relevante en ese momento. Y como ya lo decía anteriormente, representa la doctrina del periódico o medio de comunicación. El artículo es el género que utiliza el periodista para expresar sus ideas, sus opiniones, sus juicios, los puntos de vista sobre las noticias o temas de interés público permanente. Generalmente los periodistas se especializan en una fuente de noticias y ese tiempo o esa experiencia que tienen de cubrir esa fuente
pues los hace especialistas, por decirlo así, en esa temática. Entonces, a través del artículo, ellos pueden presentar su opinión. Claro, todo argumento debe ser bien fundamentado, no solo en que yo pienso eso, sino que hay una argumentación científica atrás de todo lo que los periodistas escribimos. El artículo editorial representa pues la opinión del medio, como lo dije en la diapositiva anterior, y el artículo de fondo es la opinión del periodista. Las características del artículo, pues el articulista emite sus interpretaciones, las opiniones y los juicios en torno a temas de interés general o temas permanentes, pero no necesariamente sobre acontecimientos de actualidad inmediata. Quiere decir que no aborda sucesos noticiosos y se refiere a ellos con el único fin de documentar.